Bienvenidos a todos nuestros amalfitanos desde su casa. Gracias por su tiempo y queremos sacar en este momento un pequeño espacio para hablar sobre la salud mental hoy en su programa Hospital en Casa. Así que primeramente voy a presentar a las personas que me acompañan el día de hoy para desenvolvernos en este programa. Alejandra, cuéntanos, ¿qué haces tú y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, un cordial saludo para los amalfitanos que se conectan con nosotros a través de los diferentes medios. Mi nombre es Alejandra García, soy psicóloga de profesión y me desempeño como coordinadora del programa de salud pública. También nos está acompañando en este momento Natalia. Cuéntanos a qué te dedicas y de qué nos vas a hablar hoy. Claro que sí. Hola para todos, mi nombre es Natalia Castrillón. Actualmente vivo en el municipio de Amalfi por cuestiones laborales, trabajo para un programa del bienestar familiar que se llama 1000 días para cambiar el mundo y a partir de este mes también trabajo para la ESE Hospital El Carmen en el Centro de Rehabilitación de Psicología. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a profundizarnos en este tema que es sobre la salud mental, que de cierta manera usted puede sufrirla, vivirla o sentirla. Así que si de pronto siente estos síntomas o los ha sentido o conoce a alguien que lo siente, podemos ayudarle con este tema. Alejandra, primera pregunta para ti y quiero que para la gente que nos está escuchando, que tal vez sientes ese problema, ¿de qué hablaremos precisamente y por qué? Bueno, hoy quisimos precisamente hablar de salud para el alma, de salud mental, porque primero estamos en la Semana de la Salud Mental que se celebra del 17 al 21 de octubre con diversas actividades, estrategias que nos permitan visibilizar, sensibilizar y contarle a la gente, reiterar la importancia de la salud mental, del cuidado, del bienestar, del equilibrio humano. Es un tema pues incansable del cual siempre vamos a estar hablando y conversando. Pero pues en especial en esta semana que nos dedicamos a enfatizar muchísimo más en todos los temas relacionados con salud mental, con diferentes grupos, colectivos y utilizando para ello también los diferentes medios de comunicación y estrategias a través de las cuales podamos llegar a la población. Eh, También porque está demostrado que la salud mental es una prioridad, que es una afección de salud pública de la cual nos tenemos que hacer cargo y que situaciones como la pandemia dejó en evidencia que es un tema que tiene que integrarse en el concepto de salud y de bienestar, que no solamente el tema de la salud es el tratamiento físico de las enfermedades o los malestares, sino que para estar bien hay que sentirnos bien, hay que estar en equilibrio con nosotros mismos y con el entorno que nos rodea, ¿cierto? Entonces, es un tema que pareciera que está de moda por el tema de la pandemia, ¿cierto? Pero que es una moda que se tiene que quedar, que no puede ser pasajera, y pues es como la pertinencia del programa hoy. Bueno, hablando de todo este tema de la salud mental, Natalia, en lo que tú desempeñas, te pregunto, ¿cómo se ve esto de la salud mental? ¿Cómo lo percibes? Bueno, soy psicóloga desde el año 2018. Sí, Digamos que la conexión más fuerte que he tenido con el cuidado y la construcción de la salud mental surge en San Roque a través de una corporación que se llama La Vida, Corporación de Permacuidado. Allí pude tener como una conexión mucho más directa con esa necesidad que siento que todos los seres humanos tenemos, y es cuidar, pero también ser cuidados. Y en este rol y en este desempeño como psicóloga, pero también como persona, he podido evidenciar que la salud mental básicamente es una necesidad que nos conecta a todos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, esa sobrecarga laboral, académica, que se va manifestando a través de nuestro cuerpo. Escuchar expresiones como, por ejemplo, me duele el cuello, me duele la columna, las ojeras, el cansancio, no tengo tiempo para mis hobbies, lo que antes me llenaba el alma, el espíritu, o como queramos llamarlo, ya no hay tiempo para eso. sí. En terapia, en consulta, también podemos visualizar aquellas palabras que no somos capaces de decir, esas palabras que se nos han acumulado por años,
esas emociones que no podemos materializar. Entonces son una serie de cosas que, digamos, de alguna manera hacen que la vida pese mucho más. Así es como yo veo el tema de la salud mental, el rol psicológico, pero también, digamos, la condición humana o esas personas que han estado a mi alrededor o esas condiciones que han hecho que yo me sienta en algunos momentos de esa forma, de esa manera. Entonces, para mí la salud mental nos conecta, pero la salud mental también es una búsqueda de satisfacción, un análisis individual de lo que nosotros sentimos, de cómo podemos evolucionar esas emociones, de cómo podemos transmutarlas, y también que hay un miedo encarnado en nosotros al hablar de salud mental, porque es irónico que a veces se habla de salud mental y de una se asocia con alguna patología, con alguna enfermedad, y no nos gusta estar enfermos. Y ese temor y ese miedo es lo que hace que muchas veces no busquemos una ayuda. Entonces, para mí la salud mental es todo un reto y es también una decisión de vida y una manera de evolucionar este miedo que yo llevo para poder transformarlo y para poder encontrar una respuesta. Dijiste algo muy importante sobre que cuando escuchamos a una persona hablar de que tiene ciertos dolores, ojeras y ese tipo de cosas, puede ser que esté pasando por un problema o un tipo de problema en la salud mental. ¿Qué tan cierto es esto y en qué parte de la población sucede mucho? ¿En la juventud, en los niños o la gente adulta? Claro que sí. Digamos que este cansancio físico, corporal, Sí, se debe, mejor dicho, a varias circunstancias. Pero si lo llevamos a un contexto cotidiano y hablamos de lo que realmente nos pasa, de nuestro trabajo, de la carga laboral, de la carga académica, de las exigencias, y que no hay como un equilibrio en lo que de pronto es mi obligación y lo que ha estado en el olvido, del tiempo que ya no tenemos para compartir en la familia. Son como la recopilación que yo hago de todo lo que escucho, no tan solo en terapias, sino también cuando escucho a mis amigos. Tengo amistades cansadas, amistades con una carga laboral muy alta, que me dicen, ya no tengo tiempo para hacer lo que antes me gustaba, ya no puedo sacar un espacio ni siquiera para mí mismo, para mí misma. Entonces, en muchas ocasiones, nuestro cuerpo refleja también cómo está nuestra mente y cómo estamos descargados y cómo tenemos todas las emociones encima, todas las palabras que no hemos dicho en algún momento y están ahí, y nuestro cuerpo de alguna manera lo refleja. Entonces, para mí sí existe algo de verdad en el tema energético, en el tema de cómo me veo, porque depende de cómo me sienta, también es lo que yo voy a reflejar ante el otro. sabemos que la mente es compleja. Mucha gente todavía y los científicos intentan descubrir todas las verdades sobre ella. Pero hay algo más importante de lo que queremos hablar en este momento y es que nuestra mente también tiene trastornos. Y en nuestro mundo actual, o en la actualidad, mejor dicho, hay muchos de estos problemas que están afectando nuestra sociedad. Ahora la pregunta para nuestra querida Alejandra es, ¿cómo detectar esos problemas o trastornos mentales que están afectando y cómo reconocer esos síntomas? Porque hay mucha gente que lo puede estar viviendo. Claro que sí, hay muchas maneras en lo que he podido ver desde mi experiencia profesional. Me he desempeñado pues en diversos contextos desde el año 2015, los cuales me han permitido hacer diversas lecturas, ¿cierto?, del tema de la salud mental, siempre en función de la salud mental. Y he podido ver que las personas difícilmente acuden a una consulta por psicología, y cuando lo hacen es porque ya hay un colapso en su salud, porque ya hay un nivel de afectación tan grande que ya la persona está impedida y su funcionalidad en la vida cotidiana, en la familia, en lo laboral y en lo social está muy comprometida. Entonces las personas, digamos que reconocen un síntoma o un malestar cuando ya es muy grande y cuando ya fueron muchísimas veces al médico, muchas veces al brujo o a otras posibilidades en las que agotaron recursos y se gastaron un tiempo importante también que pudieron aprovechar, digamos, en la mitigación de alguna afección, y van cuando ya
hay que hacer, pues hay muchos trastornos de la salud mental que tienen tratamiento, pero que a veces no se curan, ¿cierto? Pero sí se previenen. Entonces yo que he podido ver que a la prevención se le trabaja muy poquito y que la sociedad y nuestra cultura se enfoca mucho en el tratamiento de las enfermedades, pero casi nulamente en la prevención de cosas que pueden ser muy prevenibles. Entonces, hay diversidad de trastornos o de afecciones en salud mental y cada uno tiene unos signos y síntomas de alarma que se pueden visibilizar y que pueden digamos, manifestarse y que si se consulta a tiempo o se hace algo a tiempo, se puede mitigar, se puede prevenir. Por ejemplo, lo más recurrente podrían ser pues, los trastornos de ansiedad, de estrés, de depresión y en general pues es como el malestar y un compromiso en la funcionalidad habitual. ¿Qué es eso? Falta de motivación, falta de interés, incapacidad en hacer cosas simples que normalmente se han hecho con mucha facilidad y llega un momento en el que la persona dice pues me cuesta muchísimo hacerlo, no puedo, ¿cierto? El nivel de sufrimiento y de malestar se acentúa, se agrava o se perpetúa. Entonces digamos que ahí ya están habiendo síntomas y signos de alarma que me dicen pues debería consultar, debería indagar y poder profundizar en qué es lo que le está pasando a mi salud mental, porque en muchas ocasiones sucede que las personas lo identifican, pero se hacen como los de la vista gorda, como no, pues yo sí siento así, pero eso no es importante, o se me va a pasar, no, ya mañana voy a estar bien, ¿cierto? Sí. Y empieza un tema recurrente y dentro de 8 días vuelve y repite y le dura 3 días y después se le va, está medio bien otros 8 días y luego, entonces estos son, digamos, circunstancias que nos están mostrando que nuestra salud mental no está bien y que tenemos que hacer algo por ella. Una de las preguntas más importantes porque muchos de los que nos ven han escuchado ansiedad y depresión, porque en nuestra sociedad y después de la pandemia se vio mucho esta afectación. ¿Cómo detecto una persona ansiosa o cómo yo sé que tengo ansiedad, que la estoy sintiendo o que me está afectando? Claro que sí, mira, entonces la ansiedad es hace parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces es natural sentir ansiedad frente a ciertas circunstancias, frente a lo nuevo, frente a cambios muy bruscos en la vida. Esa ansiedad puede ser funcional porque te da un sistema de activación en tu cuerpo, en tu naturaleza, que te permite actuar frente a esos cambios o retos que te está presentando la vida. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo empieza a ser disfuncional? Cuando todo el tiempo estás sintiendo ansiedad, cuando interactuar con otra persona te está generando ansiedad, susto, te sudan las manos, te da un vacío en el estómago, te da un nudo en la garganta, te da tembladera. A cada persona la ansiedad se le manifiesta diferente, pero los síntomas más generales pueden ser eso, ¿cierto? Como mucho susto, una situación también cognitiva y es sobrepensar las situaciones, o sea, siempre pensar lo que va a pasar a futuro, pero en términos negativos, en lo catastrófico, en lo que va a salir mal, ¿cierto? No de una manera positiva, sino como, ay, no, y si hago esto, me sale esto, y me equivoco, y me va a salir mal, y me van a ver mal, ¿cierto? Entonces es como sobrepensar. Son síntomas que nos están mostrando que hay un trastorno de ansiedad o afectaciones ya de esa ansiedad que no son funcionales. Y para cerrar este tema, en cuanto entonces a la depresión, porque la gente no ve la depresión hasta que ya toma una decisión mortal en su vida. ¿Cómo podemos averiguar que estoy sufriéndola y que me está afectando? Bueno, con la depresión pasa también que en la cotidianidad muchas personas pueden sufrir o como episodios de mucha tristeza y de desmotivación que pueden ser transitorios o pasajeros y que duran, por decir, 8 días, 3 días, y que si te repones no pasa nada, ¿cierto? Pero sí, cuando hablamos ya de un trastorno pues, de depresión mayor u otras variedades relacionadas con la depresión, es una persistencia de más de 15 días. Desmotivación, o sea, ganas de hacer nada, obligar el cuerpo a levantarse, bañarse y hacer lo cotidiano porque tienes que cumplir meramente para la supervivencia. A veces hay cambios en la alimentación, inapetencia o necesidad de comer mucho, problemas de sueño, se altera muchísimo o significativamente el tema del sueño. La mayoría de personas les da insomnio a unas
unas cuantas, más poquitas, es el tema de pronto de dormir mucho, ¿cierto? De querer estar en la cama todo el tiempo, pereza, o no es pereza, sino una necesidad de que el cuerpo esté quieto, dificultad para hacer cualquier acción en la vida cotidiana, ¿sí? Sí. Como entre los más generales, pues Los para más la generales. depresión. Entonces, cuando se está identificando un problema de depresión, lo ideal es acudir lo antes posible, porque solita difícilmente se quita. Y también es importante diferenciarla de los duelos. Y los duelos son esas tristezas naturales que hacen parte, digamos, de la vida por una pérdida de algo significativo importante, un familiar, un trabajo o una ruptura en mi cotidianidad. Bueno, como estamos hablando, seguimos en este su programa, Salud para el Alma, que hablamos más que todo de nuestra salud mental. Venimos hablando de algo muy importante que es el trastorno que puede estarle sucediendo a muchas de las personas que nos están viendo. Algo que tocamos ahorita fue la ansiedad, pero sabemos que de cierta manera escuchamos que la ansiedad hay algunas partes que son buenas, pero también tiende a convertirse en algo malo. Estamos con Natalia de nuevo y esta parte es muy importante porque la ansiedad se desenvuelve en algo más complejo, porque pueden haber otros tipos de ansiedades, tal vez buenos o malos, que usted puede estar viviendo. Natalia, te pregunto, ¿qué tipo de ansiedad puede de pronto sentir la persona? Porque escuchamos que de pronto hay una parte buena y hay una parte mala, entonces significa que hay más. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre este tema? Bueno, claro que sí. Digamos que la ansiedad muchas veces se confunde con el miedo, y el miedo es una emoción natural de los seres humanos. Sí. ¿Qué pasa para que la ansiedad ya no sea solo una emoción de, ay, estoy ansioso porque tengo un examen, por ejemplo, porque tengo una presentación muy importante? Ahí estamos hablando de una emoción, que es algo funcional, que estoy emocionada, que estoy ansiosa, pero que esa ansiedad no me impide que vaya, por ejemplo, y presente mi examen. Ahí estamos hablando de algo natural, de algo que probablemente todos nosotros hemos sentido. Ahora, cuando esa ansiedad se convierte en algo patológico o como llamamos en un trastorno, y también qué tipos de ansiedades existen, porque existen muchos tipos de ansiedades. Digamos que lo que hace que se convierta en algo patológico es cuando es un miedo extremo, cuando yo a veces no quiero y no puedo y no soy capaz de salir de mi casa porque me imagino y me anticipo a los hechos. Es que si yo salgo allá en esa esquina, algo malo me va a pasar, no sé qué, pero lo siento en mi cuerpo y no salgo, Sí. ¿cierto? Entonces, los niños, por ejemplo, tienen o padecen, mejor dicho, algunos de dos tipos de trastornos de ansiedad que son como los más comunes. Es el mutismo selectivo, por ejemplo, no sé si lo has escuchado hablar en algún momento. Jamás, pero me encantaría saber. Bueno, el mutismo selectivo es ese tipo de ansiedad donde el niño, poniéndolo en este ejemplo pues de los niños, no es capaz de hablar en un espacio social. Es decir, mi hija, mi hijo, generalmente en la casa habla constantemente mucho, en el parque también, pero cuando lo llevo a la escuela, en ese lugar él no habla. Y puede pasar meses y puede pasar años sin hablar. Eso se le llama mutismo selectivo, por eso es mutismo y selectivo, porque hay una selección de determinado contexto. Disculpa que te interrumpa, pero eso se ve mucho en los niños, pues se ve como tan normal, pero realmente tiende a ser un problema psicológico o mental. Sí, cuando digamos este mutismo selectivo se prolonga en un tiempo muy largo, ahí es necesario que se pueda llevar el niño a una consulta, que sea evaluado por un psicólogo, por un profesional, para si le diagnostica pues este tipo de ansiedad, puedan hacer algo al respecto. También está la ansiedad por separación, Sí. que a veces la confundimos mucho como, es que es muy apegado a la mamá, por ejemplo, cuando hablamos de los niños. Bastante. Esta ansiedad por separación es cuando el niño siente un miedo extremo a separarse de los padres y empieza a llorar y empieza a, digamos, a emitir una serie de conductas fisiológicas. Se imagina que el papá o la mamá se va a morir, o los cuidadores, se puede imaginar una serie de cosas. Entonces también es importante evaluar hasta qué punto es un miedo natural o hasta qué punto ya se convirtió en un tipo de ansiedad, que es ansiedad por separación. Y pues así podríamos hablar de agorafobia, que es, digamos, el tipo de ansiedad que las personas que lo padecen no pueden, digamos, salir
a coger un autobús, que es como lo más típico, no son capaces de hacer unas filas muy largas, se sienten muy presionados cuando hay un espacio muy cerrado. Entonces, es decir, les genera mucho temor, un temor en extremo, estar en ambientes muy abiertos o muy cerrados o estar, digamos, con múltiples personas. Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis a cada tipo de ansiedad, podemos ver que es ese miedo al extremo, o sea, llevado al extremo que nos permite o que nos impide, mejor dicho, ser personas funcionales. Las fobias, los ataques de pánico son incontrolables. Entonces ahí ya no podríamos hablar de una ansiedad como emoción, sino Sí. de una ansiedad como ya un trastorno. Bueno, conocemos la ansiedad y la depresión como la gente nos mayormente o popularmente lo escucha. Pero yo creo que deben de haber algunos trastornos más que podemos identificar que está afectando, pero no tenemos conocimiento certero sobre él. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, cuando vamos a hablar de trastornos, hay muchísimos, ¿cierto? Sí, Hay algunos que están un poco más latentes, sobre todo en nuestra comunidad, en nuestro contexto, o que nosotros podemos decir, se repiten mucho. Por eso hablamos tanto de la ansiedad y por eso hablamos tanto de la depresión, no porque sean los dos únicos trastornos que existan, sino porque se repiten y se repiten constantemente. También hay un trastorno muy recurrente que es el trastorno de estrés postraumático. ¿Ese sí lo has escuchado? creo que sí, pero me gustaría saber más sobre él. Bueno, este trastorno de estrés postraumático básicamente se ocasiona por algún hecho traumático, como su nombre lo indica, ya sea una muerte o ya sea estar, digamos, expuesto a una posible muerte, es decir, a un accidente, a un abuso sexual. Oh. Y sabemos que los abusos sexuales muchas veces las personas que han padecido lo padecen solos. Entonces está este tema. Hay una cuestión y es que este trastorno de estrés postraumático no solo surge si es la persona la que lo vive, sino que puede surgir si a un familiar muy cercano o a una persona muy cercana le sucede un acontecimiento de esto. Entonces, ¿cuáles son los posibles síntomas? Por ejemplo, en los niños que empiecen a jugar y en su juego empiecen a, digamos, a imitar ciertas conductas, como por ejemplo el carro siempre se rueda, siempre se repite el mismo carro. Entonces sí. ahí podría haber una señal de un posible suceso de estrés postraumático o las pesadillas. Las pesadillas de pronto sin un hilo muy, pues como muy contundente que los conecte con algo. También cuando la persona evita demasiado pensar en este hecho, no es capaz, ahí se pueden generar algunos mecanismos de defensa que impidan que esa persona tenga unos recuerdos muy claros de este suceso o que por el contrario sienta tanto miedo a recordarlos que mejor los aísle. Cuando, digamos, la persona padece de ese estrés postraumático, también es necesario que acuda a un profesional para que de alguna manera pueda sobrellevar esta situación y pueda hacer una sanación de ese trauma que ha adquirido a causa de X o Y motivo, ya sea que le haya sucedido a la persona que acude a terapia o a algún familiar, por ejemplo. En cuanto a todos esos trastornos que tenemos, que hemos escuchado, hay una problemática muy grande, pero ahora queremos saber, y yo creo que la mayoría quieren saber, cómo salir de cierta manera o prevenirlos. Porque ya que estamos hablando en este programa, Hospital en Casa, aunque acudimos a lo que es la problemática, también queremos darle herramientas a las personas para que de cierta manera o tengan que ir a buscar ayuda o que ellos mismos de cierta manera puedan prevenirlos o hacer algo al respecto. Claro que sí. Es por eso que estamos justo esta semana celebrando todo lo que es la Semana de la Salud Mental y a su vez hablando de unas herramientas que nos pueden ser muy útiles, pues si estamos padeciendo de estos trastornos, el ideal sería buscar ayuda. Una de las ayudas que de pronto en este momento el municipio de Amalfi está brindando es que hay un centro de rehabilitación, es decir, un consultorio psicológico que está abierto al público.
Hago parte de este equipo en compañía de la psicóloga Briseida González. ¿Y cómo es la manera, digamos, de acceder a este servicio? Es muy fácil. Si la persona en este momento siente que desea una ayuda psicológica, pero que no tiene el recurso económico, porque generalmente las terapias tienen un valor, entonces lo que pueden hacer aquellas personas que estén como subsidiadas en Sabia Salud o Cosalud es primero acercarse a una cita de medicina general, ¿cierto? Se acercan al médico y esclarecen que ellas necesitan una orden para psicología. Luego el médico les da esa orden, ellos se acercan a la EPS con la orden, autorizan la orden y luego se acercan a las taquillas del hospital. Hay unos horarios específicos de 2 a 4 de la tarde para que ahí les agenden una cita. Esto es cuando la persona se encuentra en algunas de estas dos EPS y que estas EPS son las que tienen el convenio con Amalfi. Ahora, ¿qué pasa si la persona no tiene nueva EPS, por ejemplo? Entonces ahí lo puede hacer de forma particular. De forma particular, el proceso es un poco más sencillo, es ir, acercarse a las taquillas de 2 a 4 y pagar la cita. La diferencia es que ese pago es un pago, digamos, menor a lo que generalmente nosotros encontramos en otras consultas. El primer pago es de 27.000 pesos la consulta. Sí. Generalmente los que conocemos de estos procesos, los que hemos estado en un proceso psicológico o quienes los hemos dado, sabemos que con una sola consulta es muy difícil solucionar el problema, que a veces es lo que pasa, ¿cierto? Entonces hay unos seguimientos. Es importante que tanto para quien paga la consulta particular como para aquel que va por la EPS como subsidiado, tenga presente que probablemente tiene que volver a varias secciones y realmente desea, digamos, solucionar esa cuestión que lo aqueja. Entonces, para quien está, digamos, pagando particular, los seguimientos tienen un costo aproximadamente de 24.000 pesos. También hay consultas familiares, consultas de pareja, entonces también tienen ese procedimiento similar, solo que los pagos van variando. Sin embargo, en estas taquillas le podrían dar esa información. Ahí estamos hablando del centro de rehabilitación, pero digamos hay otras prácticas cotidianas que nosotros podemos hacer. Es importante siempre activar una red de apoyo familiar, una red de apoyo de amistades. Cuando hablamos de red de apoyo, ciertamente, o más para que la gente nos pueda entender, ¿qué es la red de apoyo? ¿Hay más personas o algo así? Exactamente, la red de apoyo es, si yo estoy padeciendo una circunstancia muy difícil, es poder identificar quién es la persona que me va a contener, ¿cierto? Quién me va a sostener para que yo no me siga hundiendo en esa emoción o en esa problemática. Entonces, hay quienes tendrán 2 amigas, 2 amigos muy cercanos, con mucha confianza, hablar del tema, me siento mal, tomémonos un café, salgamos. Así es cuando hablamos de red de apoyo. Incluso en el municipio se está creando una red de apoyo de diferentes personas que han decidido hacer parte de este proceso, en donde nos encontramos, en donde hablamos de salud mental, con el propósito también de fortalecernos para hacer una red de apoyo para otras personas. Y también es importante el tema de la música, por ejemplo, tú que eres músico, sí, tú que eres artista, entonces las personas que tengan algún hobby relacionado con el arte, la cultura, el deporte, ahí están construyendo una buena salud mental. Perfecto. Sé que ha sido muy interesante lo que hemos estado hablando, hemos sacado un buen tiempo para abordar ese tema tan amplio y tan complejo, pero ya es hora de finalizar lastimosamente. Ahora, para terminar, queremos hablar por un instante más sobre algunos de los cuidados o prevenciones, Aleja, que tenemos que tener en cuanto a estos trastornos. ¿Cómo podemos decirle a la gente que se cuide? ¿Cómo le podemos darle más tips para poder luchar en contra o ponerle algún tipo de contención a estos problemas mentales que están afectando tanto? Por supuesto, Alejo, lo que pasa es que todo este ratico hemos estado conversando y hablando sobre el tema de las enfermedades mentales, de las más prevalentes, de qué es lo que pasa, ¿cierto? Como de esa negación que hay de la salud mental. Y claro, es mucho más fácil esconder la depresión y la ansiedad que no la estás viendo que esconder un tumor, por ejemplo, ¿cierto? O un dolor de panza, o sea, estaríamos acá.
pero como lo de salud mental es intangible y lo podemos esconder detrás de una sonrisa y detrás de muchas cosas, entonces pues es mucho más fácil. Hemos hablado de cómo sería el tratamiento, de cómo intervenir, de algunos otros tips para prevenir, pero yo siento que la lucha más grande y la responsabilidad más grande que tenemos como población, como sociedad, como instituciones, es siempre luchar por la prevención, porque siempre va a ser mucho más asertivo prevenir algún problema de salud mental que esperar a que se desarrolle, porque muchas veces tienen un tratamiento para una calidad de vida, pero no se curan, por decir como las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas tienen un tratamiento, pero una vez se desarrollan, tú puedes ya, digamos, mejorarlo con medicamentos y muchas veces no hay cura, ¿cierto? Sí. Sucede lo mismo con los problemas de salud mental, entonces la prevención acá es lo fundamental. Hay que saber que aunque usted reconozca o no reconozca que hay dificultades de salud mental, digamos que es lo que rige la vida de todas las personas, independiente del nivel de conciencia que tenga o no de la enfermedad y de la salud mental, ¿sí? Entonces la prevención va a ser fundamental. Ahorita Natalia mencionaba el tema de las redes de apoyo, de la familia, sí, de la sociedad, de estar acompañados. Entonces yo siento que también la gestión de la salud mental y la prevención van en función de los gustos de la persona y de la personalidad y de salir, ¿cierto? Porque resulta que yo puedo ser muy, pues digamos en el tema de las redes de apoyo, yo puedo ser introvertida sin tener ninguna dificultad pues de socialización, solo me gusta estar solo por gusto, no porque tenga ansiedad social o alguna cosa. Entonces yo, por ejemplo, no voy a preferir estar en donde hay mucha gente, donde hay muchos, pues donde son los espacios abiertos. Sobre el tema. Sí, y hablar, sino que probablemente lo haga con personas de muchísima confianza y me cueste mucho más hacerlo. Entonces, cierto, depende mucho de la personalidad y los gustos de cada quien. Entonces, va a ser útil siempre pegarnos del arte. Vos como artista lo sabes, ¿cierto? Sí, el arte es una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades o para la protección y el cuidado de la salud mental en sus diferentes representaciones, escrita, oral, a través de la música, de la representación corporal, las diversas maneras que haya de representar el arte, siempre van a ser un factor de protección para la salud mental. El tema del movimiento, del ejercicio, de la actividad física, el tema de cómo nos alimentamos contribuye muchísimo a la salud mental. Wow, no sí, la conducta alimentaria, claro, la manera en la que nos relacionamos con los alimentos repercute directamente en nuestra salud mental. Resulta que cuando nos cuidamos y nos nutrimos, o sea, hay una diferencia entre alimentarnos, entre comer y nutrirnos. O sea, hay gente que come para llenar y para satisfacer el hambre, o a veces la comida también genera adicción. Hay una diferencia entre comer para nutrirse y para estar bien, porque ahí cuando eres consciente de eso, seleccionas aquellos alimentos que te van a dar bienestar. Entonces, prevenir también tiene que ver con las actividades que haces, con esa manera en la que te relacionas con el entorno, ¿cierto? Sí. En la manera en la que cuidas el entorno en el que vives, tu casa, tu habitación, tu entorno de trabajo, cómo dispones de ese escritorio que tienes como entorno de trabajo. Cuido el lugar donde estoy, habla de una buena salud mental. Sí, efectivamente. Cómo te relacionas con el lugar donde te desenvuelves, habla también de tu salud mental, ¿cierto? Porque cuando tú cuidas, cuando tú limpias, cuando pones cada cosita en su lugar, está diciendo que tú tienes al menos una planeación y que te gusta visualmente ver las cosas bien. Sí, el concepto de orden, digamos, es muy subjetivo porque puede que yo vea tu escritorio desordenado, pero tú sabes dónde están tus cosas y está limpio, ¿cierto? Entonces no voy como al tema estético, voy al tema de tener un ambiente adecuado y que me permita desenvolverme bien donde estoy, ¿sí? Para la salud mental también el tema de compartir, de dar, de recibir del otro, eso de que hablaba ahorita Natalia de las redes de apoyo, las redes comunitarias, es que muchas veces ahí es que a mí no me apoyan, es que yo busco siempre en el otro, pero es que cuando el otro necesita, entonces yo no estoy, entonces soy como un poquito, o sea, el tema del narcisismo, de que solamente tú necesitas apoyo, poder identificar dónde puedes aportar. Ayudar a otras personas también a la buena salud mental, entonces. Definitivamente, Totalmente. Eso es dicho en una frase más sencilla, ¿cierto? Ayudar, propicia, digamos, como elementos y estimula algunos neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro y que tienen que ver con el bienestar y la armonía, ¿cierto? Hacer lo que nos gusta. Muchas veces, por ejemplo, con la relación laboral, muchas personas eligen hacer lo que les genera dinero,
a diferencia Pensar de en lo lo que que les les da bienestar o les Ah, gusta. exactamente. Entonces, básicamente, hacer lo que nos gusta, trabajar por vocación, hacerlo con ganas y con amor va a permitir que se genere, como decía Natalia ahorita, como energéticamente un campo de atracción en el que tú, como haces lo que te gusta, eso que te gusta te va a dar gusto a ti también, ¿sí? Sí, Pero cuando haces lo que no te gusta, tú estás generando un campo como de malestar, de de dificultad. incomodidad. Sí, y cada cosa que sucede a tu alrededor lo puedes interpretar como un problema y como una dificultad, ¿sí? Sí, totalmente. Básicamente De son eso como son. algunos tips para mejorar la salud mental. Bueno, recuerden que estamos en la Semana de la Salud Mental. Este es su programa Hospital en Casa. Y por favor, le damos muchas gracias a todos los que sacaron su tiempo para estar con nosotros un ratico. Esto es muy importante para ti, para tu bienestar, para incluso tu hogar y todo lo que te rodea. Te damos gracias a ti, Aleja, por sacar ese tiempo y explicarnos bastante sobre esto. No, pues con todo el gusto y estamos para servir y seguimos pues desde cualquiera sea el rol que estemos ocupando, estamos prestos a trabajar por la salud mental de los amalfitanos, que entendamos también el mensaje que es una responsabilidad colectiva, conjunta para toda la población. Y no, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y también por preocuparse por su salud mental.